Una cosa es contar milagros de otros, pero aquí es interesante uno contar los milagros de uno. Entonces iba atravesando un parque y cuando llegué al lugar, pues se cayó el sobre. Y ahí uno ya piensa las consecuencias, la paliza que uno iba a recibir. Bueno, entonces, y ahí le recé a la señora Doña Lucilia. Yo le estaba rezando para que no me pegue en la casa. Para amortiguar el golpe solamente. No sé. En la época mía era otra cosa. Bueno, mientras estaba en eso, timbran ahí en la casa. Le vengo a devolver un sobre. ¿Qué? Entonces ahí abrí la puerta y la señorita tenía el sobre en la mano con el dinero. Yo me quedé sin habla. Le obsequié una estampa de la Virgen a ella y dije, este fue el primer milagro de la señora Doña Lucilia. Queridos amigos, salve María, bienvenidos al podcast de los Heraldos. Les saluda el padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen, Heraldo del Evangelio. Estamos aquí con el hermano Jonathan Saavedra, que vamos a tener un tema muy interesante hoy día sobre de qué se trata la devoción de los santos y en particular de una dama que nosotros conocimos, doña Lucilia Correa Oliveira. Conocimos, no físicamente, sino la conocemos místicamente, ¿no? Bienvenido, hermano Jonathan. Salve María, Padre Mauricio, salve María a todos los que nos asisten por las diversas redes sociales y vamos a conocer y también a manifestar como cuando alguien conoce a una persona y uno quiere comentarle al otro cómo es esa persona, ¿no? Uno quiere transmitir de una u otra forma, no solo nosotros, los Caballeros de la Virgen, sino también muchas personas de las que nos asisten han sentido de alguna manera la presencia de doña Lucilia y tal vez pues querrán conocer un poco la vida de ella y cómo explicar esta presencia, ¿no? Que es una presencia que viene de Dios, pues, pero que se hace presente en doña Lucilia. Exactamente. Vamos entonces a rezar un Ave María, pidiendo a Nuestra Señora para que bendiga este programa de evangelización. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Nuestra Señora de las Gracias, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. santos ángeles custodios, Rueguen por nosotros. todos los santos y santas de Dios. Rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermano Jonathan, antes de iniciar esto, pues quería comentarle algo muy bonito que aconteció. Por un lado, es bonito, es emocionante, pero por otro lado, pues da un poquito de pena, ¿no? Porque una seguidora nuestra de México, de la ciudad de Querétaro, pues ella sigue el Buenas noches con María y hace algún tiempo atrás, ya más de un año me parece, ella pues nos había enviado un mensaje, un video con sus hijos, ¿no? Tiene unos hijos Sí. muy... Me acuerdo que eso fue para el 365, o sea, el año, digamos, de videos de Buenas noches con María, que hubo testimonios grabados de varios lugares, ¿no? Podemos de repente dejar el enlace aquí también en la descripción del video porque es interesante. Claro. Uh-huh. Entonces esta familia pues nos escribió y son Alexia y Agnese, ¿no? Son de esta familia que nos habían escrito físicamente y nos mencionaron esto en el video. Y bueno, ahí los niños pues muy emocionados. Padre, le envié una carta, mire, a ver si me responde y todo. Y les cuento que estamos ya 2023. Acaba de llegar hace menos de 8 días la carta después de 2 años y medio. Qué cosa. Entonces, mis felicitaciones al correo que, digamos, contribuye a la fe, digamos, ¿no? O sea, usted espera con fe. Entonces, nos aumenta la fe de esa manera. Llegó la carta, así que qué pena pues no haberle respondido en su debido tiempo, ¿no? Ya. Sí. Pero me pareció muy bonita la carta, pues escribe la mamá, escriben los niños y comenta que va a hacer la primera comunión. Me acuerdo que estaba también un chiquito, había un niño más chico que bueno, ahora ya debe tener 2-3 años más. Ajá. Y sí, me acuerdo. Así que mis saludos y bendiciones para Alexia y Agnese y toda la familia Baeza, ¿no? Que nos escriben desde Querétaro, nos siguen desde allá. Así que bueno, dicho esto, pues vamos a entrar a nuestro tema, que es el tema de la
el origen de la devoción a la señora doña Lucilia Correa de Oliveira, que la hemos mencionado muchas veces. Pero ¿por qué es que nosotros le ponemos tanta atención como católicos en ciertas circunstancias a los santos, santas, y no a Dios? Como que, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué es que la iglesia le rinde culto a santos, ¿no? Y Sí, los exalta? es curioso eso, padre, porque llegan ya muchas preguntas. Claro, entra un poco a veces falta de formación, pero por otro lado como que se crea una especie de un conflicto en la cabeza de las personas. Me acuerdo de hace poco un testimonio de una señora que dice que ella se había consagrado a San José, pero después empezó a seguir el curso de consagración y se dio cuenta de la grandeza de la Virgen. Entonces dijo, ¿y ahora cómo hago con San José? Claro. Pero es algo muy fácil de explicar y de saber, pero se crea una especie de un conflicto y una especie de, ¿y ahora qué hago? Le estoy abandonando a este santo, a este otro santo, ¿no? Así es. Entonces, mire, el origen de la devoción a los santos tiene un lado muy natural, ¿no? Los hombres necesitamos modelos y buscamos los modelos. A veces nos damos cuenta, a veces no, muchas veces no. Queremos imitar a alguien, porque el hombre fue hecho por Dios así. Necesitamos seguir ejemplos para poder caminar en la vida. Ahora, ese mismo efecto también tienen los malos ejemplos. Entonces, así como vemos que una persona pues ya cayó en determinado vicio y otros miran eso, ahí puede haber dos caminos. O yo quedar tan chocado que mejor no. Y otros que dicen, bueno, si él lo hizo, yo también. Y normalmente por ahí vamos la cosa. En el Antiguo Testamento, los judíos, ellos tenían y hasta ahora tienen dos héroes que son pues para ellos especie de alfa y omega, ¿no? Que son Moisés y David. Claro. Rey David y Moisés pues es lo máximo. Claro. Y son modelos para todo un siempre. O sea, mismo para católicos, tener a Moisés como modelo, a David pues está muy bien porque ellos son los antecesores de nuestra fe, ¿no? Y hay un detalle ahí, padre, interesante, que no solamente por el hecho de ellos haber sido o haber hecho lo que hicieron, sino porque Dios les dio como que un sello de como que era gente suya, como que el poder de Dios los acompañaba. Exactamente. Entonces allí entra otro punto, que Dios también quiere. Y ahí está la cosa. Si ustedes leen el libro del Éxodo, leen toda esta historia del pueblo de Israel que sale de Egipto, etc. Es impresionante cómo Dios le pone a Moisés como el todo para el pueblo judío. Entonces van a abrir el Mar Rojo para que escape el pueblo del faraón. Entonces, ¿qué le dice Dios? Pueden tomar la escritura, ahí está. El libro del Éxodo. Dice, entonces ahora tienes que levantar la mano. Extiende tu callado, toca no sé qué. Entonces, bueno, ¿y por qué Dios él mismo no lo hacía? ¿Por qué él no dijo, mira Moisés, sabes que yo ahora voy a abrir el Mar Rojo y ya cuando yo lo abra voy a ordenar, ahí llamas a todos y pasan? Bueno, perfecto, o sea, Dios es Dios. Pero ¿por qué quiere que sea Moisés el que haga todo eso? Y en todo momento. Inclusive en el sentido de cómo Dios defendía a Moisés, porque está hay varias rebeliones en el desierto y hay una famosa rebelión de sus hermanos. Claro. Y, María ¿no? y Aarón. Claro, entonces María, que por envidia, ¿no? Ella a las tantas se queda con lepra blanca, ¿no? Dice la Sagrada Escritura. Y eso es Dios protegiendo a su escogido. A su escogido, a la autoridad que él puso. Después está el famoso caso de Datán, Coré y Abirón, ¿no? Que eso también en la Escritura cuenta. Es el episodio en que ellos también cometen un pecado parecido al de Aarón y María, que se rebelan porque dicen, ¿cómo así Moisés es el único que manda aquí, que se ha creído? Y ahí, esto lo comentaba alguna vez en una reunión un heraldo, estudiando la Escritura, decía que a partir de ahí ya empezó el Partido Comunista, ¿no? Entonces lo fundaron Datán, Coré y Abirón, porque ellos querían que todos sean iguales, porque el otro es más, yo también puedo mandar, etcétera, etcétera. Es el mismo espíritu que se va prolongando en la historia. Exactamente. ¿No? Entonces, el resultado fue que Moisés les dijo, está bien, ustedes quieren mandar, quieren hacer esto, y Dios les dice, mire,
ponlos delante de tu tienda. Al día siguiente llegaron todos con unos turíbulos de inciensos. Y cuenta la escritura que Moisés hizo abrir, la tierra y se tragó a cada uno de los patriarcas o jefes o caciques con todos sus hijos y hasta los animales sus pertenencias. Y cayeron, parecería que al infierno. Digo, no sé, porque se abrió la tierra, cayeron, se cerró y adiós. Al cielo no fueron, o sea, no. Fue para abajo. Entonces, ¿por qué Moisés tenía tanto poder? Fue Dios que le dio ese poder y a la vez era bonito. Dice el libro en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Dice, Moisés era el hombre más humilde del mundo. Más humilde. Quiere decir que él, a pesar de tener ese poder, no se apropiaba. Y ahí, padre, viene este otro personaje que usted comenta, el rey David, que él pecó. Claro. Pero igual la mano de Dios estaba con él. Y no se retiró. Porque él comete varios pecados, ¿no? Él comete el pecado, de adulterio, comete homicidio, en fin, todo tipo. Y él, a las tantas, Dios le perdona al rey David. Y lo curioso es que sigue, él pide perdón, hace penitencia ejemplar, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, Dios sigue con David. Dios sigue representando esa autoridad. Y mismo así, de un hombre malo como fue Saúl, ¿no? Saúl era el ungido, uh-huh. pero él perdió la realeza porque él ya se fue con un pecado propiamente que quebraba la fe que él tenía en Dios y que estaba vinculada a la realeza de él. Él llegó un momento que cometió un gran pecado uh-huh. y que Dios dijo basta, a través de Samuel, el profeta Samuel. Pero mismo así, antes de esa ruptura que fue la ruptura de Saúl hacia Dios, más que de Dios a Saúl, uh-huh. él rompió. Dios respetaba la autoridad de él y hacía que todos la respeten, ¿no? Entonces ahí se conservaba a pesar de malo. Pero bueno, el hecho es que estos modelos que los hombres tenemos, no hablemos de católicos ni de cristianos. Vamos a tales pueblos de Australia, por aquí, por allá. Siempre hay un modelo, un líder, una especie de... Hay un héroe. Un mito de un héroe, ¿no? Y esto al hombre le hace bien. Y a veces el mito no corresponde a la realidad. Pero en el caso de los grandes santos que ha habido en la Iglesia Católica, cuando uno escucha el mito, al conocer la realidad excede al mito. Eso es lo que comentan muchos santos, por ejemplo, de muchos santos, como de San Pío de Pietrelcina, uh-huh. que lo citamos mucho porque pues, es un santo más o menos reciente, hay mucha documentación de él. Hay fotografías, hay videos. Fotos, o sea, hay cómo probar, ¿no? Porque a veces hay gente que no es católica, atea, y que no, esos cuentos de estos santos que hicieron tales milagros, esos cuentos. No, esto está probado, uh-huh. Está documentado. Bueno, pero los que conocían a San Pío, pues, salían más impresionados de lo que ellos pensaban de espectacular que tenían de la idea de ellos. Y bueno, entonces aquí iniciamos un poco. La Iglesia, ya en los primeros siglos, ella toma los modelos de santidad, en primer lugar de los apóstoles, ¿no? Y ni se diga de los apóstoles, hablemos ya de la Santísima Virgen. No, porque la Santísima Virgen, ella excedió en santidad a todos ellos juntos y excederá a todos los santos juntos hasta el fin del mundo. Eso lo comentan muchos autores. Ahora bien, Nuestra Señora, ella no hizo grandes cosas, digamos como, no sé, abrir el Mar Rojo, mover una montaña, ¿no? O sea, ella fue ama de casa, pero lo que ella recibió de Dios fue tan extraordinario que esto se lo comentan las hagiografías de San Dionisio, por ejemplo, que él fue un discípulo de uno de los apóstoles. San Dionisio, él era pagano, si no recuerdo mal era griego. Griego, fue uno de los pocos que se convirtió cuando San Pablo va a Atenas. Exactamente. De los pocos. Entonces él es discípulo de San Pablo y tuvo la oportunidad de conocer a la Santísima Virgen. Y él, cuando la conoció, no tenía idea, digamos, del brillo de ella, y él decía,
cuando la vi a ella, me deslumbró tanto su presencia que quise ponerle el rostro en tierra, mi rostro en tierra, para adorarla como una diosa. Impresionante. Pero yo ya sabía que Jesucristo es Dios, etcétera, etcétera. Pero ese era el brillo de la Santísima Virgen. Entonces, claro, cuando la santa, el santo parten de esta vida, lo recordamos y se siente su presencia. Y ahí viene la devoción a los santos para acudir en tales necesidades, en tales otras. La Iglesia va oficializando eso, los mártires, ¿no? Y que tiene un aspecto natural, porque, digamos, cuando en una familia está la lamentable noticia de que fallece el abuelo, la abuela, la mamá, el papá, y fueron personas que estuvieron con nosotros, y hay un afecto natural, y esta persona parte, ¿no? Lo normal es que uno como que mantenga ese recuerdo, hay una especie de una devoción natural, digamos, ¿no? Claro. Y una foto se le coloca, y cada vez que es, no sé, su cumpleaños o día de difuntos, qué sé yo, la persona va al cementerio, le deja unas flores, Claro. O sea, esa devoción humana, digamos, es buena, es natural, y después también tiene que ser así, ¿no? Claro. Porque no podemos olvidarnos de aquellos que estuvieron cerca. Claro. Ahora, padre, ¿cuál es la diferencia? Porque, ¿qué es un santo? Porque, ¿cuál es la diferencia entre una persona que fue muy buena, estuvo con nosotros, y aquellos modelos que Dios nos da? Claro. ¿No? La santidad. Si uno escucha con frecuencia de personas, parientes, el abuelo, la abuela, la mamá, el papá, que se los recuerda tanto que son como modelo para esa familia, ¿no? Pero han tenido fallas, errores, etc. Ahora, dentro de los santos y santas que la Iglesia les proclama modelos, son aquellos que cumplen algunos requisitos. En general, no vamos a ser aquí muy técnicos, pero se habla de la heroicidad de las virtudes. Entonces, una cosa es ser bueno, como padre de familia, madre de familia, pueden haber sido buenos con sus hijos. Pero una bondad que marca tanto con hechos en los cuales la persona dice, bueno, ya hay un límite de la bondad ya. El caso del santo es una especie de bondad sin límites. Entonces, por ejemplo, cuando San Francisco de Sales, que era colérico, ¿no? Era de un temperamento así fuerte. Él, en su despacho de obispo, pues recibe una visita abrupta de un protestante que entra en Ginebra, ¿no? Y le insulta, le dice que es un no sé qué, que un no sé cuánto. Usted dice, bueno, él es bueno, San Francisco Sales, o sea, quien le conocía, Francisco Sales es bueno, pero de esta sí que no se escapa. O sea, aquí tiene que reaccionar, insultar a este protestante que le insultaba. Y él no movió un dedo, se quedó quietito. Lo que no quiere decir que por dentro no estaba hirviendo, ¿no? Y ese es el asunto, que la persona puede por dentro sentir lo que sea, pero la inteligencia, la voluntad le domina y él escucha y no reacciona. ¿Ya? Entonces, eso es heroico. Claro. Eso es heroicidad. Entonces, un santo como por ejemplo, qué sé yo, San Ignacio de Loyola, también hablemos de los temperamentos, ¿no? Colérico, vasco, de origen racial, digamos. Y él era soldado, guerrero. Guerrero, entonces tenía un temperamento fuerte de familia, etcétera, etcétera, de raza. Y él con todas las descomposturas, injurias, maltratos que recibió, fue encarcelado, y él no reaccionaba. Y todos pensaban que el temperamento de él era flemático. No, él es flemático porque no la paz, la calma, y él por dentro... Y está esto, padre, que siempre pues nos ha comentado Monseñor John Cla, es que las virtudes son hermanas indisociables, o sea, las virtudes todas están juntas. Todas están juntas. ¿No? Entonces en el santo, todas las virtudes, digamos, humildad, pureza, inocencia, astucia, en fin, todas las virtudes, como son hermanas, todas crecen en un grado heroico y de santidad, y eso es lo que, y de forma permanente y constante. Y tal vez, padre, hay un punto que es lo que más marca la vida de los santos,
es esa unión que el santo tiene con Dios. Claro. Esa especie de una relación casi que se hace uno con Dios, de acuerdo a su forma de ser, a su carisma, a su llamado. Pero esa unión, mientras más unido a Dios, pues hay más santidad. Exacto. Y aquí hay una cosa bonita, como Dios es generoso. Él no tiene celo de que sus criaturas sean objeto de esta veneración y un culto, ¿no? De un reconocimiento. Porque al contrario, esto engrandece a Dios y glorifica a Dios. Uh-huh. O sea, Dios queda más exaltado porque esas criaturas reflejan un algo que Dios colocó en ellas ante los hombres, ¿no? Entonces, esta criatura, al ser fiel, está glorificando a Dios. Claro. En el fondo, cuando yo venero a este santo, estoy haciendo un acto de culto a un atributo que es del propio Dios. Exactamente. Hablemos, por ejemplo, de la fortaleza, ¿no? La fortaleza de un papa como San Gregorio VII, ¿no? Papa que aguantó delante de los emperadores, de las autoridades civiles que querían doblegar a la iglesia. Y él no tenía un poder militar ni civil que pudiese enfrentar estos personajes que tenían tropas y él solo con el poder espiritual doblegó el poder civil para que Dios sea glorificado. Entonces esa fortaleza es de Dios. Pero los hombres, para nosotros es más accesible ver porque son iguales a nosotros en carne y hueso. Y yo poder decir, bueno, yo también quiero ser como Él. Y cuando se va al cielo, cuando ya parte de esta vida, lo recuerdo. Digo, por favor, ayúdame con esa gracia que tú recibiste. Y eso es lo que distintos santos reflejan. Y eso es interesante, padre, porque lo curioso que uno basta ver y leer un poco la vida de los santos. Por ejemplo, me acuerdo de San Juan Bosco. San Juan Bosco, un santazo, y era muy considerado ya santo en vida. O sea, en torno a, como usted dice, estos atributos que Dios había colocado en su alma, esta alegría, jovialidad que tenía Don Bosco, esta amor a María Auxiliadora, y al mismo tiempo ese aspecto que él tenía de saber llegar a la juventud con palabras y con hechos. Él pasaba, la gente lo veneraba como un santo. Me acuerdo un hecho que comenta un sacerdote que fue misionero aquí en Ecuador, italiano, y que en la época era un joven del oratorio de Don Bosco. Dice que un día ellos estaban en la adoración al Santísimo y claro, empezó a oscurecerse la capillita. Don Bosco estaba en el centro, pero claro, todo quedó en penumbra y las velas del altar apenas, y todo el mundo se empezó a ver, uy, pero hay como que una luz aquí. Entonces vieron y era el rostro de Don Bosco. Qué bonito. Entonces, el rostro de Don Bosco, por su virtud, su unión de Dios, hasta en su rostro se reflejaba como que una luz, y que en ese momento Dios permitió por el bien de los chicos, ¿no? Que casi que se convirtiese una lámpara que iluminara el ambiente. Qué cosa linda. Entonces, él le decía, mire, yo vi que se iluminaba y todo el mundo apuntaba, pero era porque él estaba en un momento de grande contemplación y de adoración al Santísimo, y entonces eso se reflejaba, y claro, o sea, el cariño que la gente creaba y tenía por Don Bosco y en general por los santos. Sí, pues y eso es Dios en un hombre atrayendo a otros para Dios. Y fíjense, y aquí hagamos un paréntesis. Es muy fácil hablar de los santos ya canonizados, porque bueno, Don Bosco, San Pío, en fin, Santa Teresita del Niño Jesús. Bueno, hagan la lista de santos que ustedes tengan. Pero cuando ellos mueren, hasta que los canonizan pasa un tiempo. Claro. ¿Cómo hace la iglesia para decir que este es santo? Uno de los elementos, uno de los puntos en el que la iglesia toma atención, es que empieza a haber una veneración popular, un movimiento natural que es el Espíritu Santo, que actúa en el pueblo, como dicen, Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo, la voz de Dios, es una frase que se puede aplicar para este tipo de veneración de santos. Y solo para recordar episodios, ¿no? San Juan Bosco, si no estoy mal, en una ocasión fue a visitar París, y él, no sé si fue en Notre Dame o en no sé qué iglesia que él celebró misa,
que él, desde que entró, que ya la iglesia estaba llena de bote a bote, desde que entró hasta que llegó a la sacristía para celebrar la misa, se demoró más de 1 hora. Impresionante. ¿Por qué? La gente se arremolinaba, quería tocar pañuelos en el cuerpo de él para tener de reliquia, le querían cortar un poco el cabello, habían pues algunos discípulos que le protegían, era común que le cortaban la sotana, ¿no? Sí. Eso, el santo cura de Ars tenía eso, y otros santos le cortaban la sotana, entonces tenía que cambiar la sotana cada 8 días casi, porque le quedaba ya pedaceada. Entonces, esa atractividad que tenían los santos, ese imán, ¿no? Es un imán, claro. Es Dios que está presente en un hombre, pero será exageración eso de Dios presente en un hombre. Es lo que decía San Francisco Javier respecto de su padre espiritual y fundador, San Ignacio de Loyola. Así es. Le decía San Francisco Javier en una carta a San Ignacio de Loyola, decía, tú eres mi dulce Cristo en la tierra. Qué bonito. O sea, tú eres Dios, para mí eres Dios en la tierra. ¿Pero cómo? Y aquí somos católicos, sabemos que Dios es Dios y pronto. Y eso es un reflejo. Que Él se merece el culto de adoración. Exactamente. Y aquí, solo para recordar, enhorabuena al hermano Jonathan, es bueno que ustedes sepan que cómo la Iglesia Católica en su doctrina define adorar solo a Dios. Un católico solo debe adorar a Dios. Él es el alfa y omega, principio y fin, y todo el resto son criaturas, y que todos estos santos extraordinarios, mismo con todo amor y veneración que tenemos a Nuestra Señora, para Dios no hacen falta, y si Él quisiera desaparecería a todos ellos y se acabó y ya, listo. Dios es Dios. Dios ¿no? se basta a sí mismo. Entonces este culto que le rendimos a Dios, en que le reconocemos como autor, creador, soberano, todo, se llama el culto de latría. Latere, adoración en latín. Adorar, latría. El culto que le debemos a la Santísima Virgen, esto es doctrina católica, todos los que somos católicos debemos saber esto. Nosotros el culto a la Santísima Virgen, ese culto se llama en la iglesia el culto de hiperdulía. Hiper es bastantísima veneración, hiperdulía. El culto a San José, hay un culto especial que la iglesia le llama el protodulía. Proto es primero, primera veneración. Devoción, ¿no? Primera devoción, primer culto de... Bueno, y el culto de dulía, que es el culto que le debemos a todos los santos, ¿no? Así es. Entonces, así está ese grado. Y hablemos de la Santísima Virgen. Hay una frase que dice de María Nunquam Satis, que creo que es de San Bernardo de Claraval, que dice, de María Santísima se puede decir todo, absolutamente todo, pero menos que sea Dios. Entonces, podemos ponerle todos los títulos, Madre de Misericordia, Madre de Bondad, etcétera, etcétera. Ahora bien, así como tenemos estos títulos a la Santísima Virgen, en grado menor, por el culto de Dulía, podríamos atribuirle también a ciertos santos y a ciertas santas, ¿no? La iglesia no prohíbe eso. Claro. Entonces, por ejemplo, si yo le rindo culto, por decirle, vamos a imaginar a San Martín de Porres, ¿no? Un santo muy querido, no solo en Perú, sino en toda América Latina. Pues era un santo que brillaba, bueno, en fin, tenía muchas virtudes, ¿no? Pero él brillaba muchísimo por la humildad, ¿no? Era así súper despretencioso. Entonces yo puedo decirle a San Martín también padre de la humildad, por decirle algo, ¿no? Evidentemente que es un padre con una minúscula, si ustedes quieren, al inicio, y humildad, la H en minúscula, todos ustedes quieren, porque él para mí fue un ejemplo de un padre de esta virtud, de humildad. Y es un poco lo que usted decía, padre, o sea, es un reflejo de un atributo de Dios, que es de Dios, que no disminuye a Dios, ni va en contra de Dios, sino que justamente de las finalidades que tenemos las criaturas es dar gloria a Dios. Entonces, el atributo que brilla, porque cuando, por ejemplo, hay pecado, pues no da gloria a Dios. Claro. Entonces, cuando hay estas virtudes y gracias en el alma de una persona, es una gloria para Dios. Y qué bonito admirar ese brillo que Dios puso en el alma de esa persona. Pero en el fondo es una admiración a Dios, todo va a Dios. Lógicamente. Entonces el católico tiene conciencia, me parece que mismo los que no son muy instruidos en la fe católica se dan cuenta de que esa criatura que yo venero, que yo quiero,
es reflejo de Dios. Entonces yo estoy glorificando a Dios y Dios se queda exaltado en eso. Ujú. Dios queda, siendo elevado por sus criaturas Queda a través de los glorificado, santos. queda glorificado. Vale, y hay una cosa curiosa que a veces, ¿sabe qué es es lamentable? La mentalidad protestante ha entrado en las cabezas de muchos católicos y creando dudas, ¿ah? Entonces hay dudas, por ejemplo, esto de que, objeciones, ¿no? Entonces, que le estamos adorando. Claro, Estamos a la adorando Virgen, a a la los santos. Virgen, que por qué tanta veneración, porque no solo a Dios, Ujú. y porque tiene que estar el santo, porque tanto adoración y tanto recuerdo, y porque hablan Claro. tanto de este santo. Miren, se podría dar muchas explicaciones, ¿no? También aprovecho esto para el asunto del culto a las imágenes, ¿no? Por ejemplo. Las imágenes, que adoramos imágenes del Evangelio, el Antiguo Testamento dice, no adorarás ídolos falsos, Éxodo 20:40, se lo tienen memorizado, ellos ya saben, hasta yo me lo he memorizado. Éxodo 20:40 dice que no sé qué, ya está bien, ahí está. Solo que más adelantito, Dios dice, bueno, ahora tendrán que hacer 2 querubines de bronce para custodiar el arca de la alianza, que era lo más sagrado de los judíos. Entonces manda a hacer 2 imágenes de bronce, de ángeles. Entonces, ¿cómo es eso? Primero dice que no, después dice que sí. Dios se contradice absolutamente. Acá se refería a la tendencia brutal, porque no se puede decir otra cosa, que tenían los antiguos de adorar cualquier cosa que se movía. Claro. Una serpiente, un pájaro, un águila, Los elementos, un perro. Los elementos, Neptuno, que el dios del agua, del fuego, el no sé qué, del de la viento. muerte, de todo. Claro. Entonces, ahí dice no harás ídolos. Está bien, está así es, no adorarás ídolos. Ahora bien, ahí vamos, la iglesia toma las imágenes y las venera. ¿Cómo así la venera? Está bien. A ver, vamos, a mis amigos que son contrarios a las imágenes. Si hubiera habido cámaras digitales en época de Jesús, celulares, ustedes no le habrían tomado una foto a Jesús. Ya. ¿Y qué harían con esa foto? ¿Ah? La borran. No, ya tiene mucha memoria cargada, borremos. Esa foto va a circular por todo el mundo. Se va a hacer viral, como dicen, ¿no? Y más de uno vamos a cogerla, vamos a imprimir y la vamos a poner en la casa. Claro. Fondo de pantalla de computador, la foto de Jesús. Bueno, como no habían fotografías en esa época, se hicieron las imágenes. Nada más y nada menos. Pues nosotros sabemos que esta imagen no es Dios. Me recuerda a, me conduce a y me facilita rezar. Esa es la veneración. Y es lo que pasa cuando un ser querido fallece y la persona tiene la foto de la mamá que falleció. Bueno, Claro. el ser querido en su billetera y la saca y la mira y se acuerda de las cosas bonitas que pasaron y tal. Claro. Ese es en un grado humano. Usted no puede decir, está adorando a su mamá. No, pues en ningún momento a la persona ni se le pasó por la cabeza tal cosa. Exactamente. Pero sin embargo, la mentalidad protestante, porque sabe que mucha gente nos pregunta, padre, yo tenía un cuadro de la Virgen en mi entrada de mi casa y vino mi familiar, que es protestante, y le dijo, ¿cómo puedes adorar? Solo a Dios adorarás. Uh-huh. Y el católico quita. Claro, absurdo. Tiene que decirle al otro, al pariente, amigo, quien sea gay, quítame todas las fotos de tus parientes de tu casa y yo quito de mis parientes espirituales que están aquí. Claro. Pero bueno, vamos a un punto que es importante. Los santos, si fuesen un mal instrumento o una cosa diabólica, enseguida aquellos que tenemos devoción a ellos, enseguida decaeríamos en la fe, en las virtudes. Y al contrario, cuando yo me consagré a la Virgen, muchos nos comentan ahora en el canal, cambió mi vida. Uh-huh. Cambió mi vida, mire, dejé este pecado, dejé aquello otro. Ahora pude reconstituir mi familia, estaba separado, ahora no sé qué, bueno, con mis hijos tenía esto. Bueno, si se consagra a la Virgen y mejora en el cumplimiento de los mandamientos, quiere decir que eso es de Dios. Al contrario, si esta práctica de cultos y devociones me aleja de Dios, hace que no cumpla los mandamientos, me vuelvo más ateo, entonces ahí sí eso es del demonio.
pero esto es todo lo contrario, ¿no? Claro, claro. Y eso es lo que pasa en la vida de los santos, ¿no? O después de la muerte de ellos, que la gente les tiene una devoción, les pide un favor. Ay, Santa Rita, ay, San Martín, ay, Padre Pío, ay, etcétera, ayúdame con tal cosa. ¡Pum! Recibe el milagro. ¿Cómo? Y recibe otro milagro. Y recibe la ayuda, Claro. recibe el consuelo, recibe la palabra, Claro. recibe la salud. O a veces no recibe nada, pero recibe un consuelo espiritual. Ujú. Entonces, eso de ahí es una prueba, ¿no? Y que Dios diciendo, yo quiero eso. Sí, sí. Ese es el camino. Exactamente. Y hay lugares, por ejemplo, ciudades, que tienen una gran devoción a un santo X determinado, ¿no? Y alguien diría, el que tiene mentalidad protestante, uy, pero tanta devoción a ese santo, y se olvidan del Sagrado Corazón de Jesús, se olvidan de la Santísima Virgen. Al contrario, ese santo protector ha hecho que la ciudad esté más en manos de Dios. Uh-huh. Y hablemos del verdadero culto, porque Claro. lamentablemente hay sitios, conozco, que a ese santo ya deformaron la devoción y lo volvieron superstición. Medio santería. Volvieron ya santería. Cuidado con eso también, que eso sí existe. Pero mientras tengamos el culto debido como católicos, que se debe a un santo, y lo exaltamos y la ciudad tiene este protector, es Dios que es glorificado en ese santo, a través de ese santo. Y así podemos, después de digamos, haber refutado algunas de estas objeciones que algunos salen con la devoción a los santos, quería mostrarles, aquí tengo la foto, es un retrato de la señora doña Lucilia Correa de Oliveira. Ella no hizo grandes milagros en vida, ella no fue, digamos, un San Francisco de Paula que apenas daba una bendición, resucitaba un muerto, Claro. recuperaba a un ciego la vista, no. Ama de casa. Ama de casa, no tenía una especie de un círculo social gigantesco y que era una persona hiper conocida. Uh-huh. Y no, era, claro, de una familia importante de San Paulo, Uh-huh. pero su vida fue delante del corazón de Jesús, en su familia. Y mucha gente, padre, quiere conocer quién fue doña Lucila, porque hemos hablado, bueno, no solo aquí en nuestro canal y en nuestras redes, sino los Caballeros de la Virgen, hablamos mucho de doña Lucilia. Hay gente que inclusive no entiende el por qué hablamos tanto de ella. Uh-huh. Y hay gente que quiere decir, padre, bueno, pero ¿quién es ella? Háblenos un poco más, cómo nació, dónde fue, qué hizo, quién fue doña Lucilia. Exactamente. Esta devoción la conocemos porque, claro, nosotros que tuvimos la gracia de conocer este apostolado, este carisma, que fue en su punto inicial, hablemos del nombre del doctor Plinio Correa de Oliveira. Él es el inspirador de los Caballeros de la Virgen. No lo funda los Caballeros de la Virgen como tales, porque Dios no le permitió, murió antes. 85 años de edad, queriendo fundar a los Caballeros de la Virgen, ¿no? Y él hizo una asociación antes, y él tuvo varios grupos, ¿no? Desde joven católicos, pero en su muerte, pues, él fue fundador y murió como presidente del movimiento de tradición, familia y propiedad. Bueno, él quería, a partir de este movimiento laical que luchó desde el plano católico contra el comunismo, que era uno de los grandes peligros de esta época en que él vivió, quiso fundar una congregación religiosa. Entonces ahí fue que, en medio del apostolado de mucho sufrimiento, porque si alguien es santo es porque ha sufrido. Santo es sinónimo de sufrimiento. Conoció el doctor Plinio a Monseñor John Clark, que en su época era un joven, el joven John Clark, que él tenía 16 años. 16 años de edad cuando lo conoció. En 1956 se conocieron. Y él, al participar del apostolado del doctor Plinio, tuvo la gracia de visitar la casa donde vivía el doctor Plinio. Evidentemente, pues ahí conoció a su madre, a la señora doña Lucilia, que ahí él tuvo ese contacto y él quedó impresionado por la presencia de ella. Y eso es uno de los aspectos de los santos, que el contacto con los santos
y no todos los santos, eso es, también Ujú. recalquemos, cautivan, impactan, atraen, y por eso es que mucha gente va detrás de ellos. Pero en el caso de la señora Doña Lucilia, como ama de casa, pues estaban apenas los más cercanos. Me acuerdo que Monsieur John Cla, él comentaba la primera vez que se lo encontró que encontró a Doctor Pino con Doña Lucilia. Ujú. Él decía que estaba un edificio, ¿no?, que tenía varios pisos, y entonces él estaba en la entrada del edificio esperando la llegada de Doctor Plinio, y ahí vio que venía acompañado de Doña Lucilia, ¿no? Y entonces, bueno, él se acercó, saludó a Doctor Plinio, saludó evidente a Doña Lucilia, y ahí ella era, inmediatamente lo primero que sintió fue Exacto. una bondad y una especie de un deseo de, le preguntó cómo se llamaba, el origen de él, no, que era español, español italiano, etcétera. Y subieron las gradas para entrar en el ascensor. Y Monseñor John, por educación, le ofreció el brazo. Entonces doña Lucilia tenía de un lado a Doctor Plinio y del otro lado le tenía a él. Ella era mayor, entonces ella dio la mano para subir las gradas, las escaleras, y Monseñor John Class se dio cuenta de lo siguiente, que doña Lucilia ponía el peso en Doctor Plinio, Ujú. y en Monseñor John apenas colocaba la mano. Entonces, ¿por qué? Porque era su hijo, y ella no quería molestar ni incomodar a la persona de lado. Mire, podríamos conversar muchísimas cosas de la señora Doña Lucilia. Inclusive podríamos hacer más adelante un podcast de aspectos de la vida de ella, más detallados. Pero para comentarles uno, porque esto lo comentaba el padre Antonio Royo Marín, gran teólogo español dominico, fue uno de los más grandes teólogos del siglo XX, que hasta ahora brilla, ¿no? Felicitado por la Santa Sede, bueno. Él decía, al conocer la vida de la señora Doña Lucilia, a través de Monseñor John Clark, que eran muy amigos, él dice, a los grandes santos no se los conoce por los grandes hechos. Yo me doy cuenta cuánto es santo o santa por los pequeños hechos. Viendo las minucias, ahí digo, hay un gran santo. Entonces, uno de los aspectos que comentaba Monseñor John Clark de la santidad de ella, entonces decía que ella, ya una persona muy anciana, cuando él le conoció, pues ya tenía sus más de 75 años, y ella murió a los 92, ¿no? 92. Entonces, la señora Doña Lucilia, a los cerca de los 90 años, esto lo comentó el doctor Plinio alguna vez, y Monseñor John lo transmitió a otros porque escuchó de voz de él. Al doctor Plinio se le ocurrió entrar al cuarto de la señora Doña Lucilia, que estaba muy enferma, estaba muy, muy enferma. Y, oh sorpresa, una mujer de cerca de 90 años estaba en el suelo, como gateando, tratando de subirse a la cama porque se había caído, ¿no? Una persona enferma con cierta edad, pues, y a veces no controla bien sus movimientos y se cayó de la cama. Entonces ella trataba de subirse a la cama y no podía. Pero ahí el doctor Plinio la tomó del brazo, la subió y le dijo, mamá, ¿pero por qué no me llamó? Y ella no le dijo nada. Y ahí el doctor Plinio decía, eso es lo que ella siempre hacía en su vida. No quería molestar a nadie. No quería hacer peso para nadie. Impresionante. ¿Y eso por qué? Por amor de Dios. Y doña Lucilia fue así, padre, desde que era chiquita, ¿no? Sería muy bonito para los que puedan y tengan el acceso de conseguir. Inclusive hay un libro que lo escribió Monseñor John por su cariño a doña Lucilia, y que está impreso por Edeltiche Vaticani y todo. Este libro de doña Lucilia, pero de ella desde que era pequeña brillaba por la bondad. Es un alma recogida, inocente y muy bondadosa, siempre queriendo hacer el bien al otro y después nunca nada para sí. Y a pesar de todas las ofensas que recibía. Exactamente. Y hay una cosa, padre, que es muy curiosa, que una vez le preguntaron a doctor Plinio, porque la vida de doña Lucilia brilla por gestos y por actitudes de bondad. Entonces, gente que, por ejemplo, le escribía de otras partes del mundo,
Y ella entonces le escribía la carta, le mandaba un regalo, será que recibió, será que no, preocupada de cómo está la salud de la otra, o sea, una preocupación tanta, y después una bondad y un cariño por todos. Y una vez alguien le preguntó, doctor Pino, pero ¿por qué ella, a pesar de ser tan buena, era al mismo tiempo puesta de lado? Claro. Porque alguien dirá, no, pues si es tan buena gente, digamos. Vamos Claro, todos, digamos, sí. ella atraía a las personas, pero al mismo tiempo era incomprendida. Claro. Y había rechazo. Y había rechazo. Claro. ¿Por qué? Porque en la época de ella, pues, el mundo estaba como brillando por la tecnología, por las modas, por todos los avances, ¿no? De la mecánica, después ya vino de la computación, etcétera. Y ella no acompañaba eso. Y claro, ella era una mujer que guardaba dentro de sí un pasado de tradiciones y de virtudes que la gente hoy en el siglo XX ya no quería practicar. Y ella conservó. Y bueno, cuántas maravillas podríamos hablar de ella, pero vamos un poquito a los resultados, como dice, a pesar de que no debemos ser pragmáticos como católicos, pero los milagros que ella está haciendo, o sea, que son los indicativos de que ella es de Dios, está con Dios, y que está brillando porque Dios quiere que brille una persona así. Entonces, hace un tiempo atrás, entre los cientos de milagros que están llegando y se está comprobando, una cosa que es, ustedes se van a reír un poco, pero una señora en una ciudad de Brasil, esto no fue hace mucho, hace menos de un año, era un día viernes y tenía que pagarle un jornal a una empleada doméstica que estaba haciendo limpieza de la casa. Y justo la señora no se dio cuenta, pues no tenía dinero efectivo, que solo con eso le podía pagar. Y estaba con ese problema gravísimo porque la empleada le había dicho que en esta ocasión quería el dinero porque parece que alguna vez le falló, porque necesitaba pagar alguna cosa. Y cuando se da cuenta, no estaba el dinero. Vamos a imaginar, vamos a suponer en dólares, ¿no? Entonces tenía que darle $50. Perfecto. Y ahí no tenía hijos, no tenía empleados, no tenía nadie, no tenía teléfono. Era una situación dramática. No tenía quien le ayude. Sola en casa. ¿Y ahora qué hago? Y ahí ya tipo 4 de la tarde, ya poco antes de que se vaya la empleada, tenía que pagarle. Dice, ¿ahora qué hago? Bueno, le voy a rezar a la doña Lucilia porque ella sé que hace milagros. Pues a ver, ¿qué me hace este milagro? Bueno, sale a la puerta de la calle a ver si pasa algún transeúnte, que justo un conocido. Un amigo y le pide, a ver, préstame. Nadie. 4:15, 4:30, ya faltaba poco tiempo. Doña Lucilia, ¿qué pasa? Y no pasaba nadie. Nadie. Se acabó el tiempo. De repente, un viento, ¿no? Y unas hojas que se mueven por el piso. Cuando ella mira, en medio de las hojas, un billete. Y el billete camina casi que a los pies de ella, y ahí lo toma ella, y era un billete de $20. No le alcanza. Ay, doña Lucilia, qué maravilla, 20. Pero doña Lucilia, pero no, pues son 50. $20, no, pues con eso no me alcanza, ¿ven? Y ahí nuevamente, doña Lucilia, ayúdame, protégeme, le reza. Y otra vez un vientecito, aunque ya saben el episodio, viene con otro billete de $20. Falta. Parece cuento esto. Doña Lucilia, no, pues faltan 10. Y después otro viento con billete de 10 y con eso pagó. Eso parece, o sea, quien cuenta esto dice, esto es una mentira. Mentira, esto es una fábula o una historia. Y la señora lo atestigua. Así me pasó, vino en medio de eso y me sacó la dificultad. Sí, fíjese que hay un caso que nos pasó aquí y es un señor y un taxista. Uh-huh. Y este señor, nos subimos al taxi y bueno, vamos al taxi y tenía una estampa de doña Lucilia en el taxi, porque ha visto que claro. Típico de taxi, entonces tenía al divino niño, en fin, un hombre devoto, de fe, y tenía, entonces nos llamó tanto la atención que tenga una foto, una estampita, digamos, de doña Lucilia, y le preguntamos, ¿no? Y este señor no vinculaba
a los caballeros de la Virgen con la foto. Entonces, Ah, ¿usted sabe cómo se llama la señora que tiene ahí? ¿Es familia suya? No, 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 es mi santita. mi Es mi santita. santita. Ah, bueno, pero ¿cómo se llama? No tengo idea, dice. No, no Ya. sé cómo se llama. ¿Ya? Algún día, dice, yo estaba haciendo un servicio y una persona, conversamos de muchas cosas de la vida, estaba yo pasando por una dificultad muy grande en mi familia, con mi esposa, y Ujú. estaba en esa, ¿viste? Esas situaciones de la vida que parece Claro. callejón sin salida. Entonces ella me dijo, ¿por qué no le pide a esta? Y me dijo el nombre, pero no me acuerdo, y me pasó la foto y le puse aquí, al lado mío, y le empecé a rezar. Desde ahí, todo lo que le pido, me cumple. Qué cosa Es mi increíble. santita. Entonces le dije, pero usted no lo regalaría o no. No, 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 le puedo regalar el taxi. Pero la foto de la La voz- santita no. Entonces ahí, claro, dio oportunidad para explicarle quién era Ah, ella y tal. Y justo interesante. teníamos una foto nueva, le regalamos. Ah, qué bonito, Pero ¿eh? son hechos que a gente que ni siquiera sabe el nombre, padre. Exactamente. Y vea, una cosa es contar milagros de otros, pero aquí es interesante uno contar los milagros de uno, Uf, por favores que uno ha recibido, que serían pues larguísimo para hacer otro podcast solo para contar los milagros individuales, ¿no? Aquí del no, hermano Jonathan mío, pero quiero contarles uno que me aconteció la primera vez que le recé a ella. impresionante. ¿Por qué? Y claro, uno reza porque necesita. Y fue un gran problema. Problema sobre todo para una persona que es de colegio, ¿no? Un muchacho de colegio, que me acuerdo que tenía que enviar, en esa época se podía todavía enviar en un sobre a través de avión, correo aéreo, un dinero que me prestó un amigo, ¿no? Y me había sacado de una dificultad, y era en dólares, ¿no? Esa época era, pues, el dólar valía como más que ahora, no sé, pero una cosa Claro, en así. la época de Ecuador era Sucres, no era Sí, otra. entonces me dirigía a la agencia aérea para dejar el sobre con los dólares para enviarle a otra ciudad, era en otra ciudad que tenía que recibir. Era de Quito a Guayaquil, bueno. Entonces iba atravesando un parque y cuando llegué al lugar, pues se cayó el sobre. ¿Dónde está? Tenían una carpeta, lo cargó una carpeta, se cayó el sobre con el dinero. Dios mío. Y ahí uno ya piensa Las consecuencias. las consecuencias con el papá, la mamá, que le prestaron el dinero, que tenía que pagar, la paliza que uno iba a recibir. Bueno, entonces, en la época de mí era otra cosa. Bueno, entonces, Eran otros métodos era educativos. otra, era mucho más efectiva. Y bueno, entonces, regresa caminando, porque iba caminando, do- y, y buscando a ver dónde está el sobre. Justo era un parque Recogiendo los pasos así. que pasaba muchísima gente, porque ahí cerca quedaba una universidad. Entonces dije, no, esto ya cayó en manos de quién será. Y ahí le recé a la señora de Lucilia. Señora de Lucilia, ayúdame, yo te pido. Yo le estaba rezando para que no me pegue en la casa, no tanto para recuperar el dinero, ¿no? Para amortiguar el golpe solamente. No sé. Entonces era más para que no me peguen que para que el dinero se perdió. O sea, ¿quién? Bueno, entonces cuando llegué, el primer milagro, cuando expliqué ahí, mire, sabe que se cae el sobre, no hubo la reacción proporcionada, digamos, ¿no? A eso. Ya, fenomenal, pasa el susto. Ahora, bueno, a recuperar el dinero, ¿cómo hacer para recuperar ese dinero? Mientras estaba en eso, timbran ahí en la casa. Ting. Y me tocó salir a ver. Y ahí una señorita joven pregunta por mi persona. Entonces, y nunca la conocía a esa señorita. Sí. Pensé que era un engaño, ¿qué será? Entonces, claro, uno se desconfía y pero a ver, ¿y quién es usted? No, soy fulana de tal. Le busco al señor fulano de tal. Pero ¿y para qué le busca? No, dice, le vengo a devolver un sobre.
Impresionante. ¿Qué? Entonces ahí abrí la puerta y la señorita tenía el sobre en la mano con el dinero. Porque antiguamente se colocaba dirigido a fulano de tal, remite fulano de tal, dirección tal. Claro. Entonces la señorita se tomó la molestia, era una estudiante de esa universidad, vio el sobre, vio la dirección y se fue caminando hasta el lugar para devolverle el sobre. Yo me quedé sin habla cuando vi el sobre aquí, tenga para usted. Impresionante. Le obsequié una estampa de la Virgen a ella y dije, este fue el primer milagro de la señora doña Lucilia. Así que, bueno, hermanos Jonathan, pues... Sí, no, milagros y de la vida de ella, porque la vida de doña Lucilia siempre fue una mezcla de dulzura, de paz, de bondad, con mucho sufrimiento, con mucha cruz que Dios no le quitó. O sea, la vida de ella, hablar de la vida de ella, no creo que ni en 10 podcasts se podrá terminar, porque son... Pero es interesante conocer y sabe que mucha gente nos comenta, oiga, padre, hoy recibe un milagro, doña Lucilia, y a veces son cosas chiquitas. Pequeñas, mínimas. Son, no sé, un problema para pagar una deuda, digamos una deuda, una cuenta de luz o de agua al teléfono, que había una cola muy grande, que no sabía qué hacer, tenía otra cita, de repente le reza a ella y le dan espacio y va adelante, ese tipo de cosas, ¿no? Conozco un señor, por ejemplo, que tiene la costumbre de pedirle a doña Lucilia para el parqueadero. Llega a típico lugar céntrico que usted no tiene dónde poner un alfiler. Doña Lucilia, se ve un carro y entra. Y entra. Así, pero dice que nunca le falla, ¿no? Pequeñas, grandes, bueno, de todo. En todo caso, bueno, ha habido gente también que nos ha preguntado, bueno, para pedirla, porque Dios es el que da, es el que hace el milagro. Eso ya la doctrina católica lo dice ampliamente. ¿Cómo es que Dios concede el milagro a través de esta santa? ¿Qué rezarle? ¿Cómo hacer para rezarle? En el caso de la señora doña Lucilia, pues como va aumentando su fama de santidad, pues todavía no hay un punto en que ya se pueda establecer una oración concreta a ella. Uh-huh. Dios quiera que esto sea lo más pronto y que la iglesia pues ya la proclame venerable, etc. Pero mientras tanto se puede rezar lo que recomendamos, lo que ella rezaba, porque ella tenía mucha devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y ella le rezaba las letanías al Sagrado Corazón de Jesús y la novena irresistible al Sagrado Corazón de Jesús, Uh-huh. que le recomendamos también hacerlo. Entonces uno le reza al Sagrado Corazón de Jesús por intercesión de la señora doña Lucilia para obtener tal favor y tal otro favor, ¿no? Exactamente. Entonces eso es lo que le recomendamos, pues, y si tienen otras oraciones, pueden rezar todo lo que ustedes deseen, pidiendo la intercesión de ella y nada más, ¿no? Claro, y sabe, padre, que como usted decía, uno pide cuando necesita. Uh-huh. Y es la forma como Dios se comunica, también cuando uno agradece, cuando uno adora a Dios, ama a Dios, pero la necesidad, somos humanos, Sí, claro. y la necesidad nos hace a veces doblar la rodilla, bajar la cabeza y levantar las manos al cielo. Entonces, en esos momentos, ocasiones, o por ejemplo, una cosa que es muy frecuente, padre, es la mamá o la hermana o el papá que ve a sus hijos en una situación de dificultad o de peligro, Uh-huh. y que quieren tocar el corazón de esa persona, que tal vez las palabras ya se acabaron, no pueden decir nada. Bueno, doña Lucilia, toca el corazón de mi hijo, doña Lucilia, dale un consejo, Uh-huh. no, doña Lucilia. Claro, a través de Dios, todo es de Dios. Claro. Pero pedir también en esas circunstancias, que son circunstancias que ella como madre sabe lo que es ser madre. Entonces, exactamente. Y bueno, como siempre, terminamos el podcast con una pregunta. Hay una persona que estaba escribiendo y hay algunos a veces que se preguntan, es un tema, hay de todo, pues, preguntas sobre el asunto del Reiki, ¿no? El Reiki es una práctica que ha venido desde Japón y que ha estado teniendo una cierta influencia en ambientes occidentales, y que el Reiki que es malo, es bueno, etcétera, etcétera. Desde ya, pues, y muchos ya saben de eso, es una práctica esotérica muy pesada, muy pesada, muy pesada en el sentido diabólico. ¿Pero por qué? Si es una cura con energías, con manos y todo. Sí, para los iniciados, por ahí va la cosa, que es una especie de imposición de manos
Y bueno, y no sé qué otros detalles tiene ahí el Reiki. Lo leí alguna vez, no memoricé mucho esa etapa inicial, pero después de algunos meses, al final, este ritual empieza a pedir cosas ya más extrañas, ¿no? Entonces, una de ellas, que es prácticamente ya entrar en la paz, en la fase final, es escribir un signo que parece que es una letra japonesa en el dormitorio, que domine la pared del dormitorio. Entonces, ya los que pasaron por ahí y lo experimentaron comentan que ese signo es una invocación a un determinado demonio y que toma cuenta de la persona. Entonces, que el Reiki es malo, es muy malo y no les recomiendo. Y ya he visto muchas personas afectadas por el demonio por el tema del Reiki. Eso para otro tema, padre, para otro podcast. Uno sobre la nueva era podríamos hablar, de aspectos que muchas veces la gente no conoce. Y padre, hay una cosa, mire aquí la incoherencia, así como para cerrar hablando de doña Lucilia. Muchos católicos que a veces critican la devoción a los santos, la devoción, no digo a doña Lucilia, a los santos, a la Virgen María, sí, católicos, claro, pero sin embargo tienen el alma abierta para prácticas supersticiosas. A eso no le tienen ningún freno y la devoción, los modelos verdaderos de santidad que Dios nos pone para a través de ellos amar más a Dios. Exacto. Se los frena, sí. Muy bien. Hermano Jonathan, vamos a culminar con un Ave María, pidiendo, gracias, Padre, pues, la intercesión de la Señora de Auxilia para todas las intenciones que tengamos en este momento, coloquémosla para que ella nos ayude. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rueguen por nosotros. Todas las santas y santos de Dios, rueguen por nosotros. Doña Lucilia, ayúdanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, estimados amigos, ha sido una alegría haber estado una vez más con ustedes. Nos despedimos de aquí el Padre Mauricio Galarza, el hermano Jonathan Saavedra. Voy a darles la bendición para que pasen protegidos con la protección de Dios, de la Santísima Virgen y todos nuestros patronos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. No se olviden de compartir y de poner su me gusta, y de difundir este podcast católico. Salve María.